Muy buenas, bienvenidos un día más al mañanero de hoy. El mercado se hunde, bolsa, bonos, oro, Bitcoin y lo más importante, el cacao. Todo está cayendo, el cacao un 25% en un par de días. Siempre lo decimos en este podcast, cuando se acabe la fiebre del cacao, será el momento de esconderse. Bueno, realmente nunca hemos dicho eso, pero este año me ha hecho mucha gracia lo del cacao, que ha sido una montaña rusa sufrida en las carnes de los inversores en cacao gracias a las decisiones políticas que se tomaron hace 20 años y de las cuales hoy se echa la culpa a los especuladores. Bueno, el mercado del cacao sí es un poco loco, pero como digo siempre, nada de esto tiene la culpa a los especuladores. Siempre son decisiones políticas de antaño, pero no me quiero desviar. Todo cae, todo se hunde, todo menos el dólar. El mañanero de hoy lo voy a dedicar a explorar la caída de todo. Todo, bueno, sí, prácticamente todo, pero bueno, no siempre cae todo. Además veremos por qué se salvan esos que se salvan, qué puede lograr esta caída, si es que hay algo positivo que rescatar de todo esto. Además del hecho de que igual pues no te ha hecho pobre, lo cual también sería digno de celebración. Bien, compartid esto, suscribiros si queréis que os mande un mail los sábados y sí, hablad de esto con vuestros amigos y amigas, así tenéis más personas con las que tratar estas cuestiones que sin duda son las cuestiones que te interesan. Bien, lo primero es destacar que las correlaciones solo se rompen bien rotas cuando la cosa se pone muy fea. La correlación es esta relación estadística que se mide y se observa con mucho detenimiento precisamente para protegerte cuando el mercado cae. Alguien hace estos análisis de correlación entre activos para protegerse si vienen mal dadas, porque dice, bueno, yo mido la correlación entre este activo y este otro. Si me sale poca correlación, ¿qué me indica eso? Me indica que si tengo los dos, cuando a uno le vaya mal, al otro no le va a ir mal y eso me hace sentirme protegido, lo cual me hace pasar el día con mayor tranquilidad. Bueno, pues esta correlación, claro, es una cuestión estadística, lo cual indica que más veces que no, pues esa correlación se da o no se da, en función de si son correlacionados o no lo son, pero hay veces que la estadística no te salva, hay veces que todo cae. Y ayer fue uno de esos días en que da igual las correlaciones, llovieron hostias por todos sitios. El principal mercado bursátil del mundo, el Standard & Poor's 500, cae bastante más de un 1%, que bueno, para los bitcoiners caer más de un 1% es un martes normal, pero bueno, entiéndase que para un mercado enorme como es el de la bolsa, la conjunción, la unión de todas las empresas más grandes estadounidenses, pues esto es un movimiento bastante grande. Por su parte, el bono a 10 años americano, que este sí que es un mercado muy grande, también cae un poquito más de un 1%. El Nasdaq, que es todas las tecnológicas, las que han sido la salvación del mercado bursátil americano, pues también te cae un 2%. El oro un 2%, Bitcoin un 6%. Total, ¿qué nos dice todo esto? Nos dice que la cosa está fea. Pero ¿por qué está fea? ¿Por qué está fea y por qué cae todo a la vez? Bueno, hay gente que no escucha este podcast que dice que es por las menores bajadas de tipos, que dice, no, es que no van a bajar los tipos de interés y entonces, como ya el mercado ha dicho, hostia, es verdad que no los van a bajar, pues se han asustado y han empezado a vender todo. A ver, no porque, o sea, todo el mundo sabía que no iban a bajar ya los tipos de interés. Eso fue una cosa de enero. En enero ya, es verdad que en enero llegó la gente como con mucha alegría y jolgorio después de las navidades pensando que iban a bajar los tipos 8 veces durante todo el año, pero pronto vieron que la cosa no iba a ir por ahí y a pesar de eso el mercado siguió subiendo. De hecho tuvo un comienzo de año bastante dicharachero, todo subió y todo fue bien. Total, que no. Se sabía que no iban a bajar los tipos de interés desde que el bono americano a 10 años empezó a subir el tipo de interés, es decir, a subir los intereses que pagan. Al final, mucha gente piensa que los bancos centrales van por ahí dirigiendo el precio del dinero, es decir, los tipos de interés, como si fueran Von Karajan dirigiendo una orquesta, pero, a ver, aunque en parte es así, el que guía por dónde van a ir esas decisiones del Banco Central es el mercado. Y si el tipo de interés de 10 años está subiendo, claramente te está avisando de que la inflación no está bajando al ritmo al que debería o se esperaría que bajase, y entonces si estás viendo eso, ¿con qué cara el Banco Central de turno, en este caso el americano, o pero el que sea también, con qué cara va a bajar los tipos de interés, viendo que se está encareciendo el coste del dinero? Bueno, pues por tanto,
cualquiera que estuviese observando lo que pasaba con el tipo de interés de los bonos ya vio allá por, enero, febrero, que claramente no iba a ser este el caso, que los tipos de interés no iban a bajar al menos al ritmo al que se esperaba. Por tanto, esto no ha sido lo que ha marcado la caída, porque, bueno, entre esto que acabo de comentar del bono y que ha habido ya semanas en las cuales se viene hablando de que las bajadas de tipos no van a ser tan drásticas como las que se esperaban, pues como digo, es muy poco probable, prácticamente imposible, que esto que está pasando hoy, estas caídas en todos los activos, a la vez, además, vengan dadas por esas, no bajadas de tipos que ya parece ser que todo el mundo da por hecho. Hoy habla la Fed en cualquier caso, así que bueno, mañana veremos qué ha dicho, pero todo apunta a que es la liquidez, como sabéis, la mascota de este podcast, la que está marcando el devenir de los mercados. Hemos hablado largo y tendido de la liquidez en el mercado. ¿Qué es esto de la liquidez? Porque la liquidez empuja a los activos. Bueno, básicamente la teoría es que cuando más dólares hay por ahí, o cuantos más dólares hay por ahí dando vueltas, pues más de estos dólares encuentran el camino hacia los activos. Pues el dólar es como un trozo de hierro y los activos son un imán. Cuando tú sueltas uno cerca del otro, pues tienden a juntarse, y cuando esto pasa en gran medida, pues hace que la bolsa suba, y antes que nadie, bueno, también sube el oro, pero antes que nadie sube Bitcoin, que también te hace lo mismo al revés. La escasez de liquidez, la menor liquidez, el cese de llegada de dinero al mercado, da igual cómo te lo plantees. Esto se empezó a producir en marzo, es decir, en marzo de este año se empezó a ver que la liquidez empezaba a escasear, que lo que había sido, pues eso, lluvias y frondosidad por doquier, pues empezó a estar un poco más seco. Y eso, como digo, empezó allá por marzo. Lo cual me lleva a preguntarte, mejor dicho, ¿cuándo fue la última vez que miraste el precio de Bitcoin y te llevaste una alegría? Que sonreíste para dentro de ti y dijiste, ¡ay, qué rico soy! Bueno, pues ya te lo digo yo. La última vez que esto te pasó fue el 13 de marzo, que tú dirás, casualidad, que justo cuando se seca esto de la liquidez se acabase mi alegría mirando el precio de Bitcoin, pues casualidad o no. Claro, el problema con el tema este de la liquidez, el problema con la mascota del equipo Un Podcast sobre Bitcoin es que tratar de medir dicha liquidez es difícil. ¿Quién es la liquidez? ¿Dónde está? ¿Está en esta habitación con nosotros? Es difícil abordar esta cuestión. Por eso vamos a hacer el viejo truco de los gobiernos, estados, bancos centralistas, demás estatistas, que es vamos a fijarnos en aquello que podemos ver, que es un poco trampa, pero es lo que hay. Así que lo que vamos a hacer es fijarnos en un dato y en función de lo que nos diga ese dato, pues ya sacamos conclusiones sobre cómo está la liquidez en general por el mundo. Bien, y el dato más fácil de observar es el de los reverse repos, los RRPs, re-repos, no sé cómo los queremos llamar, de manera que esto sea fácil de entender, el repo inverso, bueno, no sé. Básicamente, no sé, es que no me sale un nombre fácil, así catchy, que poder usar. Pero bueno, básicamente es dinero aparcado en el Banco Central, en este caso en el americano. Bien, ese dinero que está en esos reverse repos, en esos repos inversos, en esos repin, ese dinero que está ahí, esa caja con pasta, dejó salir más o menos 1 trillón, es decir, 1 millón de millones de dólares, entre septiembre del 23 y marzo, periodo en que se produjo una gran subida en todos los mercados. De nuevo, casualidad o no. Bien, un poco de esto hablamos ayer, sobre el tema de qué hizo que subiese el precio de los bonos, qué hizo que subiese el mercado. Esto lo vimos ayer un poco, cuando hablamos del bono americano a 10 años, que te da muchas pistas también de qué está pasando con la liquidez, pero también lo hablamos un poco así de soslayo cuando tratamos el mañanero del lunes la cuestión de Japón. Y es que todo tiene que ver, ¿eh? Hay que ver lo que estamos aprendiendo aquí todos juntos. Yo el primero. Bien, esa piscina de liquidez, como digo, esos reverse repos, han estado vaciándose entre septiembre y marzo. En marzo se acabó, dejó de salir dinero de ahí, y en todo marzo, abril, básicamente la cosa ha estado muy plana. No ha entrado ni salido dinero. Es verdad que en los últimos días ha subido incluso, o sea, ha entrado más dinero en esa piscina, lo cual implica que hay menos dólares por ahí dando vueltas. Esto suele pasar mucho por cuestiones de final de mes. Al final, esto que estoy diciendo de la caja esta de dinero no es una cuestión del Banco Central o de Pepito
que tiene el mando del dinero que está ahí, no. O sea, esto es dinero que dejan ahí los bancos y que no son, por tanto, decisiones arbitrarias. Son bancos que toman decisiones racionales sobre su dinero y deciden si sacarlo o no sacarlo. Si ven que hay una alternativa genial donde poner ese dinero, pues lo sacan, y si ven que no, pues no lo sacan. Y entre septiembre y marzo de este año, pues hubo alternativas geniales, como comentábamos ayer, invertir en esas letras del Tesoro americanas, que hicieron que saliese mucho dinero de esa caja, y ahora últimamente pues no las hay. Total, que ese dinero en esa caja se mantiene o incluso sube, como pasó a finales de abril, pero eso puede ser más por cuestiones de cierre de mes, que hay que tener capital ahí aparcado, cosas que tienen que hacer los bancos a veces para cumplir con esos requisitos regulatorios. Total, que esta es la situación y podría cambiar en cualquier momento, igual que salieron casi $1 trillón en el espacio de 7 meses. Y de repente en 2 meses pues no ha salido nada, pues puede empezar a salir más dinero. De hecho, dentro de esa caja aún queda dinero, quedan unos $500.000 millones, algo más, después de esos últimos días, y ese dinero podría empezar a salir. Si ese dinero empezase a salir, entraría en la economía. Si entrase en la economía, como he dicho, sería una especie de placa de hierro que se vería atraída por el imán de los activos, el primero de ellos, como digo, Bitcoin. Y nada, en esas estamos. ¿Quién se salva en este mercado en el que todo se hunde? Pues el dólar. Cuando vienen muy chungas, la gente pues básicamente se refugia en el dólar, no solamente en Estados Unidos, sino que en el resto del planeta también. Por eso puedes ver que el dólar se aprecia frente a todo, principalmente frente al yen japonés, como tratamos el otro día. Y estamos en este impasse, en el cual el mercado está un poco seco, y es un impasse que se resolverá antes o después. Pero claro, no sabemos cuándo ni hacia dónde. En estos mañaneros solimos llegar a la conclusión de que los bancos centrales actúan siempre para salvar algo, y que en dicha actuación acaban imprimiendo dólares, y por eso el dólar se devalúa frente a todos los activos escasos. Los más escasos y apreciados, claro, se benefician más cuando esto se produce. Pero claro, nunca nos paramos demasiado a pensar en qué hace que los bancos centrales actúen. O sea, ¿qué es lo que hace que los bancos centrales entren en acción? Bueno, pues algo parecido a esto que estamos viendo ahora es lo que tiene que pasar. Es decir, si todo cae y además todo a la vez, eso pone en tensión a aquellos que están a los mandos de los bancos centrales y de la impresión o de las palancas que pueden hacer que se imprima más dinero. Pues estas situaciones como esta, en la que caen los bonos, cae la bolsa, caen todas las divisas frente al dólar, pues son situaciones en las que están tensos tanto los del Tesoro americano, que tienen que financiarse a costes más caros, están tensos los ciudadanos, siendo además este año, además de ciudadanos, votantes, que tienen que decidir quién será el nuevo presidente y que lo harán de mejor humor si han visto su dinero crecer, y también pone tensos al resto de países que ven que su divisa cae frente al dólar. Así que en esta situación, ¿será esto lo que motive una respuesta por parte de los bancos centrales? Bueno, pues observaremos qué pasa en esa piscina. Si la piscina de liquidez, si esos reverse repos, esos repping o como sea que los queramos llamar, empieza a bajar otra vez, pues será que sí, que efectivamente está empezando a entrar liquidez al mercado, y bueno, el primero que te dirá o que te avisará de esto será probablemente Bitcoin. Y si esto no pasa, pues puede que sea uno de esos años en los que sea mejor sell in May and look away, eso de vender en mayo y mantenerse al margen. Cosa que tampoco sería sorprendente, pues lo que sí que es sorprendente es el resultado de seguir esta estrategia. De hecho, en los últimos 5 años, si hubieses invertido en Bitcoin, comprando en octubre y vendiendo en abril, habrías acumulado un rendimiento del 1500%. Y por el contrario, si hubieses seguido la estrategia de comprar en abril y vender en octubre, entonces la rentabilidad habría sido de un menos 29%. Una diferencia sustancial entre invertir en un periodo o invertir en otro, lo cual pues no te da demasiado buen pálpito, pero tengamos en cuenta que este año hay elecciones y que son en noviembre, así que no sabemos cómo afectará esto a las decisiones que tienen que tomar los que están al cargo de los dólares. Veremos qué pasa. 30 segundos para recordaros un par de cosas y luego hablaremos del único mercado que sí que lo está haciendo bien, mejor incluso que el dólar,
Y hablaremos también de los ETFs de Hong Kong, que ayer dije que mal, pero igual ni tan mal. Y hablaremos de una nueva persona que está en prisión. Esto es un no parar. Todos los días entra uno nuevo. Bien, 30 segundos para recordaros que podéis suscribiros a la newsletter de un podcast sobre Bitcoin y así os mando un mail los sábados. El de este sábado irá sobre Samurai. Tiempos buenos. Bueno, no tan buenos, pero mejores que los de ahora probablemente. Y eso que ya solamente ha pasado una semana. Parece que fue hace un mes. Bien, hablaremos de eso este sábado seguramente. Y también podéis suscribiros a la newsletter. Perdón, eso ya lo he dicho. Podéis comprar Bitcoin a través de Relay. Hoy está muy de descuento. No solamente por comprar usando el enlace, sino porque, como vengo diciendo, pues está todo muy de descuento. Puedes comprar Bitcoin a través de Relay usando ese enlace y puedes guardarlo en una Bitbox para que así esté autocustodiado por ti mismo y tengas el poder de tu Bitcoin sin que nadie tenga que cuidar de él por ti. Porque sabemos que el que cuida de él por ti, pues al final lo tiene y tú no, lo cual puede ser problemático en algunos momentos. Bien, el mercado que viene al rescate del resto de mercados es Argentina. Argentina, con su índice Merval, ha subido un 9% en un mes, está a tope el mercado argentino, celebrando que la Cámara Baja del Congreso ha aprobado el proyecto de ley, ese proyecto de reforma que Milei lleva meses tratando de sacar adelante. Bueno, pues finalmente se ha aprobado en esa Cámara Baja, ahora tendrá que ser respaldado también por el Senado, pero bueno, parece que pinta bastante bien y esa ley que en principio se denominó ley ómnibus, que iba a regular todo y que, bueno, ahora será una ley menos ómnibus porque ha tenido que ser bastante reducida en su alcance para poder salir adelante, pues, bueno, parece que finalmente va a salir adelante. Lo bueno de esto es que, bueno, a pesar de que la reforma es mucho menor de lo que se pretendía que fuese, pues sí que muestra que hay cierto acuerdo entre los diferentes integrantes de la política argentina y eso siempre es bueno, sobre todo para los mercados, pues al final los mercados se lo pasan mejor cuando hay estabilidad. Y la estabilidad no es algo que haya reinado en Argentina en las últimas décadas, así que cualquier estabilidad y más una basada en el libertarismo, pues es una que los mercados ven con buenos ojos y pues ya sabes, si quieres escapar de la quema, pues sí, igual Argentina no es mal sitio, pero cuidado con el peso, que nunca se sabe. Bien, hablemos de Hong Kong y los ETFs. Y es que los ETFs de spot de Bitcoin salieron a cotizar en Hong Kong, creo que fue el lunes, probablemente, o el martes. Y bueno, al principio se dijo que habían sido un poco fail porque se esperaba mucho movimiento y realmente no fue tanto, pero ha salido un poco de contexto que cambia los números o cambia la forma de verlos. No es nada malo el contexto. El contexto te permite ver si algo realmente es bueno o es malo. Sin contexto es más difícil ser capaces de entender realmente lo que está pasando y esto es un poco lo que ha ocurrido con estos ETFs. Y es que el ETF o estos ETFs de Bitcoin recibieron unos 127 millones en ese primer día, mientras que el principal promotor de esos ETFs, China AMC, predecía que fuesen unos 125 millones, o sea que realmente lo clavaron. Por contexto, el primer día del ETF de Estados Unidos recibió unos 750 millones de dólares, excluyendo las ventas que se produjeron por el ETF de Grayscale, GBTC. Pero claro, si comparamos el tamaño de uno contra el tamaño del otro, vemos que el tamaño del ETF de Estados Unidos es de 6.500 millones de dólares, mientras que el tamaño de ETFs de Hong Kong es de 50.000 millones de... Perdón, 6.500... Perdón, 6,5 trillones es el mercado de dólares estadounidense y el de Hong Kong es de 50.000 millones. Es un poco lío esto de los números cuando se ponen con estas cifras. Por eso es bueno en Bitcoin, que es 1 o 2, más fácil de contar. Bueno, total, que el mercado de Hong Kong es 130 veces más pequeño. O sea que si pones que es 130 veces más pequeño y que recibió solamente unas 6 veces menos dinero que el de Estados Unidos, pues dices, hostias, pues ni tan mal. Porque teniendo en cuenta eso, que es 130 veces menor, lo que recibieron en entradas de capital parece haber sido mucho mayor que lo que fue en Estados Unidos, de nuevo comparando peras con peras.
Y los volúmenes bajos en ese primer día de contratación también se pueden explicar porque en Estados Unidos, que son mucho más marketingianos, se lo montan para que el primer día haya mucho volumen y así haya mucho run, mientras que en los ETFs de China, bueno, de Hong Kong, que son menos marketingianos, pues había mucho más preinversión en esos ETFs y por tanto el primer día no atrajo tanto volumen. O sea que, bueno, que realmente estos ETFs de Hong Kong igual sí que mola. Habrá que seguirlo observando, pero de primeras la lectura no parecía ser demasiado positiva. Ahora se puede decir que igual sí. Y hablando de lecturas negativas y más negativas, si le pones contexto, tenemos que hablar de que Roger Ver está en prisión, o otro más. Ha arrestado a Roger Ver, en este caso por supuesta evasión de impuestos, por compras de Bitcoin que se produjeron hace pues 12 años o así, a través de 2 empresas, y que no declaró al fisco americano. Después se fue a España pensando que estaría a salvo en ese nido de sabandijas. Total, que no. En España la han detenido y muy probablemente lo extraditen a Estados Unidos para que sea juzgado por impuestos que no pagó. Visto esto, hay mucha gente que se alegra y no creo que esté bien. Gente se alegra de que esto le pase a Roger Ver porque Roger Ver fue uno de los promotores de Bitcoin Cash. Y como mucho Bitcoin no le gusta Bitcoin Cash, pues se alegra. Pero no creo que esté bien. Para empezar, nadie debería alegrarse de que nadie vaya detenido por no pagar impuestos. Eso para empezar. Y para seguir, Roger Ver la verdad es que se ha portado bastante bien. Roger Ver financió los juicios contra Craig Wright, este tipo que se hacía pasar por Satoshi. También financió la defensa de Ross Ulbricht, como sabéis, el fundador de Silk Road y que todavía está en prisión, cumpliendo 80 cadenas perpetuas por crear una página web. Total, que Roger Ver se ha portado bastante bien ayudando a la comunidad y usando parte de ese dinero no declarado para financiar la lucha contra leyes estatales poco comprensibles. Así que pues ya es mucho más de lo que han hecho muchos bitcoiners. Así que no es algo de lo que alegrarse. Creo que es negativo. Pero bueno, siendo lo que es, yo espero que pague algo y ya está. Al final, por ejemplo, CZ ha ido a prisión, el de Binance, pero le han condenado a 4 meses. O sea que tampoco espero que sea algo grave, pero bueno, ya veremos. En cualquier caso, muchas cosas negativas que yo creo que también se están dando mucho más espacio, simplemente, o mucho más ruido, simplemente porque el mercado está ahora en plan negativo y entonces todo lo malo pues se acrecienta más. Pero bueno, tampoco creo que sea especialmente... no creo que estemos viviendo una persecución a todo lo que tenga que ver con Bitcoin y cripto. Y cerremos el mañanero de hoy con la necrológica, recordando la muerte en tal día como hoy de David Livingstone, médico y explorador que pasó gran parte de su vida en África, una persona muy anti-esclavismo y promotor de, ya ves tú, ideas alocadas como el libre mercado para evitar precisamente el esclavismo. Una de las cosas que estuvo empujando por allí, por África, fue el comercio de estas tribus africanas para que así pudiesen exportar sus materias primas en lugar de exportar a sus primos, hermanos y vecinos. Y es una cuestión que funciona. Al final el mercado libre o el libre mercado arregla muchos problemas, entre ellos pues también el esclavismo, y es que sale mucho más rentable exportar patatas y otras cosas que, como digo, exportar a personas para el comercio de esclavos. El libre mercado fixes this, es el original gángster de la libertad y del avance de la humanidad, y es bueno siempre tener presentes a estas personas que hicieron mucho por ello. Así que nada, recordemos a David, gran tipo seguramente. Y nada, suscribiros si queréis. Os mando un mail los sábados. Buscadme en Twitter, @alberto_mera, comprar Bitcoin a través de Relay si así queréis y guardarlo en una Bitbox si os apetece. Y nada, tratad de pasar un buen día en la naturaleza o por ahí.